Buenos días a todos. La clase pasada hablamos de curva de Phillips. ¿Alguien se acuerda lo que era la definición, si lo puedo decir así, de la curva de Phillips? ¿Qué era la curva de Phillips? Ah, gente participa en el chat. Entonces dice Felipe, relación decreciente entre inflación y desempleo. Y dice lo mismo Ashley, lo cual está muy bien. Efectivamente, ya les había mostrado un gráfico sacado de Blanchard donde teníamos la inflación acá, el desempleo acá y teníamos una serie de puntos y va así, ¿no? La clase pasada les mostré cómo obtener tal curva a partir de una aproximación basada en el modelo WSPS. La idea es que teníamos la WS, donde el salario de negocio depende del nivel de precio anticipado, del desempleo y del seguro de cesantía. La relación PS, donde el nivel de precio era un margen por encima del costo marginal y usando una función de producción que era la que les mencioné, lineal. Este W era el producto marginal. Esta función F que habíamos usado acá era 1 más Z menos alfa U, si recuerdo bien. Entonces, juntando esas dos relaciones, obtuvimos... No, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Que el nivel de precio era 1 más el margen por el nivel de precio anticipado y la aproximación nos daba que la inflación en T era igual a la inflación anticipada más mu más z menos alfa ut. ¿Sí? Y esto era una formación general que obtuvimos la vez pasada, donde dejamos libre las anticipaciones de inflación. Entonces les dije, para obtener la forma tradicional de la curva de Phillips, se puede hacer considerando una regla muy simple del estilo. Ups, difícil apoyar la mano sin que se mueva. Donde la inflación anticipada es nada más que una constante pi bar. ¿Okay? Y hemos dicho que esto describe bastante bien la situación, por ejemplo, en Estados Unidos o otros países de la OECD antes de los 80, ¿ya? Donde la inflación no era muy predecible y entonces fluctuaba en torno a cierto valor. En tal caso, uno obtenía que la inflación era igual a la suma de esas constantes menos alfa ut. ¿Okay? Y esto es básicamente la versión tradicional de la curva de Phillips, donde desempleo e inflación estaban relacionados de manera decreciente. ¿Sí? Ahora, ¿alguien me da la intuición de por qué en este modelo tenemos esta relación decreciente entre inflación y desempleo? ¿A qué mecanismo se debía esto? ¿Por qué el impacto de la tasa de desempleo es negativa sobre la inflación? Esa es la pregunta.
porque si aumentaban los costos de producción, eso hacía subir los salarios y entonces así hacía aumentar el nivel de precios. Y por el contrario, si aumenta el nivel de precios, los trabajadores como vía negociación salarial también quieren obtener un salario mayor. Entonces, así se crea como, Entonces es tú como un dices, círculo. si aumentaban los costos de producción, pero acá no estamos hablando de costos de producción, estamos hablando de tasa de desempleo. Entonces tiene que ver un poco con esto, pero falta algo más. O si quieres, cómo el desempleo afectaría los costos de producción. Es como el paso inicial que necesitas. Todo el resto está súper bien. Eh, a mayor desempleo se supone que los costos de producción deberían disminuir Y porque sí, el mecanismo más o menos es que los trabajadores como que pierden poder de negociación, entonces pueden negociar un salario menor y los exactamente. costos para las empresas son menores. Pues, caen los costos y cómo esos costos caen, por lo que dije, por competencia entre empresas deben caer los precios. ¿Ya? Entonces tenemos esta relación decreciente entre desempleo y tasa de inflación. Ok. Genial, Ashley, gracias. Ah, ok. Ahora, a partir de los años 80 o 70, diría, am, en los datos esta relación había desaparecido. Entonces había comentado, en el momento en que los gobiernos intentaron explotar esta curva de Phillips, ¿ah? Generando más inflación con la esperanza de disminuir el desempleo. Mala suerte, no, no funcionó y hasta incluso desapareció la curva de Phillips. Ya no estaba esta relación decreciente entre inflación y desempleo. Entonces, una manera de obtener una relación que se ajusta más a datos más modernos, ¿no? Dijimos fue considerar anticipaciones adaptativas. Entonces, no me acuerdo si di la expresión, pero si no la doy ahora. Anticipaciones adaptativas. ¿Cuál es la idea? Es que para anticipar cuál podría ser la inflación del próximo año, uno mira la inflación que hubo este año y va a ser su predictor. ¿Ok? Tiene sentido si hay persistencia en las tasas de inflación en el tiempo. Es como decir, subió las paltas un 2% este año, ¿cuánto van a subir el año que viene? Un 2%. Es como eso la manera de predecir um, los precios en este contexto. Y bueno, y no está mal a priori porque justamente vimos cierta persistencia en las tasas de inflación um, a partir de esos años. Cuando uno hace este cambio, la tasa de inflación va a depender de la inflación rezagada más unas constantes menos el FAUT. Y si uno pasa esta inflación rezagada al otro lado, uno lo que obtiene era que en lugar de tener el nivel de la inflación relacionado con el desempleo, lo que uno obtenía era que el cambio en la tasa de inflación estaba relacionado con el desempleo. Y, y efectivamente, a partir de esos años, vimos que había, digamos, un mejor fit de los datos considerando esta relación, ¿no? Donde tenemos el cambio de la inflación en lugar del nivel de la inflación. Y esto se llama eh, curva de Phillips. Entonces, la otra era la tradicional. Esta sería la curva de Phillips con anticipaciones. ¿Ok?
E incluso había hecho el ejercicio al final de la clase, donde uno anticipaba bien la tasa de inflación. Y en tal caso, se rompía la relación entre desempleo e inflación. Y entonces teníamos que la tasa de desempleo siempre estaba en su tasa natural de desempleo, como su tasa de largo plazo. ¿Ok? Entonces, como ven, en cierta medida, lo que vemos acá es que para poder luchar contra el desempleo, al final del día, el Banco Central tiene que, entre comillas, engañar a la gente, ¿no? Tiene que generar más inflación que lo que espera la gente, ¿no? Entonces, si la gente espera tanta inflación, um, hay que generar más inflación para disminuir la tasa de desempleo, si no, no funciona. Y es complicado uh, hacer política monetaria con este objetivo cuando las anticipaciones son adaptativas, porque a medida que uno va anticipando cada vez más inflación, tenemos que generar una tasa de inflación cada vez más alta para poder reducir el desempleo. Incluso en un caso en que la anticipación es perfecta, ahí es imposible de luchar. Podemos estar como años luz por encima de la tasa que anticipan. Y, digamos, no estaría posible porque anticipamos perfectamente, pero se entiende. Ok, entonces este rol de las anticipaciones es clave. Esta curva de Phillips, entonces, la acabo de, consideremos la de que tiene anticipaciones, ¿no? La que tiene anticipaciones, la escribí así, ¿no? Tenemos acá entonces una constante menos una pendiente por U. Una posibilidad, una versión de esta curva que uno puede escribir es en función del desvío de la tasa de desempleo con respecto a su nivel natural. ¿Okay? Para conseguir la tasa de desempleo natural, la que es como de largo plazo, lo que hace uno es simplemente considerar que pi t es igual a pi et. Es decir, que delta pi t es igual a 0. Entonces, haciendo este supuesto, uno puede obtener la tasa natural de desempleo. En tal caso, ¿cómo era? Alfa, no, era mu más z menos alfa un. Y entonces uno obtiene que la tasa natural de desempleo es mu más z partido por alfa. ¿Okay? Esto sería nuestra tasa de desempleo natural. Entonces lo que podemos hacer es agarrar este nivel, reemplazarlo en la curva acá arriba, ¿eh? Y tendríamos una versión de la tasa de desempleo que va a estar expresada en términos de desvíos, no, pero una versión de la curva de Phillips, no quise decir, una versión de la curva de Phillips que va a estar expresada en términos de desvíos de la tasa de desempleo con respecto a su nivel natural. Y entonces, hagámoslo. Por ejemplo, puedo decir que este mu más z es alfa un, y puedo reemplazar el mu más z de K, ¿no? Entonces voy a obtener delta it igual a alfa, alfa un menos alfa ut, ¿cierto? Déjenme chequear. Efectivamente, alfa un menos alfa ut. Por lo tanto, obtenemos que delta pi t va a ser igual a menos alfa
de UT menos UN. ¿Ok? Entonces, esta relación es la misma que la de arriba, ¿no? La misma que esta de acá. La diferencia es que en lugar de tener esos parámetros muy z, ¿sí?, la hemos escrito en términos de desvíos de la tasa de desempleo con respecto a su nivel, su nivel natural. ¿Okay? ¿Y qué vemos entonces? Si UT está por encima de UN, ¿no?, si este desvío de acá es positivo, tendríamos que la inflación, perdón, el cambio en la inflación va a ser negativo. Entonces, cuando tenemos más desempleo que nivel de largo plazo, la inflación se va a ir para abajo. O si UT está por debajo de UN, tenemos la famosa situación donde se sobrecalienta la economía. No sé si lo han leído en Unipam, ¿no?, cuando se preocupan por el calentamiento de la economía. Es este tipo de situación donde creen que el desempleo es, entre comillas, demasiado bajo. Y entonces esto, vía la espiral inflacionaria, podría generar un aumento en la inflación. ¿Okay? Esto es como la idea. Entonces, una versión de la curva de Phillips en términos del desvío con respecto al nivel natural de la tasa de desempleo. Y está buena esta versión porque, digamos, cuando, digamos, este nivel natural sirve de un punto de referencia muy útil, ¿no? Entonces, cuando el desempleo está por arriba, sabemos que la inflación se va para abajo. Cuando el desempleo está por debajo del nivel natural, sabemos que la inflación se va para arriba. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer en los próximos capítulos, es justamente considerar una versión expresada en términos de desvío de ese estilo. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta última versión de la curva de Phillips, que es algo nuevo, que no había introducido la clase pasada? ¿No hay preguntas? Entonces, si no hay preguntas, les voy a presentar incluso otra versión de la curva de Phillips, ¿no?, que pueden ver, gracias a María del Carmen, que pueden ver en algunos libros y que también usaremos más adelante, que es, en lugar de expresarla en términos del desempleo, va a ser expresarla en términos del output, ¿no? Y la idea va a ser muy similar. Típicamente cuando el desempleo es alto, es decir, cuando la gente no produce, el output va a ser bajo. ¿Okay? Y cuando el desempleo es bajo, la gente está produciendo un montón, entonces vamos a tener un output alto. Entonces podemos tener una versión similar a esta, pero en lugar de tenerla decreciente, la vamos a tener creciente y la podemos expresar en función de el output con respecto a su nivel de largo plazo. No es complicado. Por ejemplo, si tenemos la función de producción que teníamos antes, ¿se acuerdan? Que Y era igual al empleo. Y supongamos que el empleo es una fracción 1 menos U, donde U es la tasa de desempleo, de la fuerza laboral. Uno puede obtener una relación entre el output y el desempleo que vamos a poder reemplazar en la relación de arriba. Obtendremos lo siguiente. Y entonces podemos invertir esta relación y obtendríamos, si quieren, I sobre L, que es 1 menos U. Es decir, que U va a ser 1 menos I sobre L. ¿Ok? Esto es nuestra relación entre desempleo y output que podemos obtener. A todo esto, esta relación en algunos libros se le conoce como ley de Okun, ¿no?, que nos dice que cuando el desempleo es alto, el output es bajo y viceversa. ¿Okay? La ley de Okun. Que al final del día
Para obtenerla, simplemente hay que reconocer que usando la función de producción, el empleo y el output siguen una relación creciente, ¿no? Y naturalmente aparece. Esta ley de Okun la puedo reemplazar en la ecuación de arriba, reconociendo que la tasa natural de desempleo va a ser 1 menos el nivel natural de la producción. Uh, ¿Y qué es el nivel natural de la producción? Es el nivel de output que uno obtiene cuando la tasa de desempleo es la tasa natural. Así de simple. ¿Ok? Entonces, si reemplazo esas dos cosas arriba, ¿qué obtenemos? Entonces, déjenme escribir de nuevo la ecuación que teníamos arriba, que era la siguiente. Entonces, reemplazo, si quieren acá agrego test. Um, reemplazo todo esto y vamos a obtener la siguiente relación. Entonces voy a obtener alfa sobre L, ¿cierto? De I sub t menos I sub n. ¿Ok? Entonces, al reemplazarlo, uh, bueno, para verlo, simplemente hay que darse cuenta que I sub t menos I sub n es 1 menos I sub t sobre L menos 1 más I sub n sobre L. Entonces, esos unos se cancelan. El menos de acá, bueno, el menos de acá se transforma por un más, ¿no? Porque hay un menos que multiplica I sub n. Y como hay un L que multiplica, se saca afuera y uno obtiene esta ecuación. ¿Ok? Como les digo, una ecuación muy similar a la que tenemos arriba, con la diferencia que es creciente en lugar de ser decreciente. ¿Sí? Entonces, um, si pongo delta pi acá, pongo la producción, la curva de Phillips va a tener la siguiente pinta. Y en este punto de acá, tendríamos el nivel natural de la producción. Y como decíamos, por ejemplo, si es que estamos en este punto, um, producimos más que en su nivel natural, por lo tanto, la inflación va a subir. Y cuando producimos menos que el nivel natural de la producción, la inflación va a estar en una trayectoria decreciente. Entonces, el punto verde se sobrecalienta la economía y el punto violeta implica una dinámica deflacionaria. ¿Ok? Entonces, otra vez, este nivel natural um, sirve de punto de referencia como para saber si la inflación se va a ir para un lado o se va a ir para otro. ¿Ok? La diferencia entre el output y su nivel natural, por ejemplo, esta diferencia de acá, se le conoce como output gap. ¿Ok? Entonces, en inglés, gap es una brecha, output es el producto, es una brecha de producto. Entonces, la típica cosa que se dice, cuando el output gap es positivo, es decir, cuando la producción está por encima de su nivel natural, se sobrecalienta la economía, por lo tanto, la inflación se va para arriba. ¿Ok? Y cuando el output gap es negativo, es decir, cuando el producto está por debajo de su nivel natural, la inflación se va a ir para abajo. ¿Ok? Entonces, esto es otra versión de la curva de Phillips. Ok. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta Felipe Fantástico. Adelante, por favor, con tu pregunta. Sí, sí, te escucho o te leo más bien. Adelante.
O estás diciendo que, con lo último que estás diciendo, como que ya respondí, ¿eso tengo que entender? Ah, cuando lo decía, daba la explicación justo después. Entonces, que se sobrecalienta la economía significa, por ejemplo, en este último gráfico, que el output está por encima de su nivel natural y que por lo tanto esto implica que se va a ir para arriba la inflación. Aunque típicamente al Banco Central le preocupa la inflación, no le gusta que se vaya para arriba. Entonces cuando se sobrecalienta la economía, tiene este miedo de que va a haber descontrol si quieren de la inflación, que se va a ir para arriba, no le gusta esto, entonces tiene que actuar para evitar que se sobrecaliente la economía. Entonces, sobrecalentar significa que estamos produciendo demasiado con respecto al nivel a largo plazo, si quieres. Eso. Ok. Profe, Sí, dale, por favor, José. ¿puede poner de nuevo la relación que puso al final antes de hacer el gráfico? Sí, Esa por que está en supuesto. rojito. ¿Será esta? Esa misma. Muchas gracias. Adelante, Denme un adelante. segundito. Sí, sí, sí. Profesor, Por si favor. era, o sea, si al final, si está debajo de como la tasa natural, ¿qué pasaba? O sea, tiene un nombre como que sobrecalienta la economía, pero el contrario. Esa es mi primera pregunta. No di una relación. Ah, ya. Puede decir se está enfriando demasiado. No sé si se usa. Puede que sea por inculto, que no lo sepa, pero lo he escuchado sobre todo en el caso en que como que le preocupa más que la inflación se va para arriba que se vaya para abajo. Excepto cuando se va muy para abajo. ¿Sabes? Puedes escuchar, eso lo veremos seguramente en una o dos clases, las espirales deflacionarias que pueden ser muy nefastas para la economía, pero no es que sea una situación común, que puede pasar en cada crisis, pero digamos, en el día a día nos escucha muchas preocupaciones por tener una inflación que se va para abajo. Por lo tanto, en el día a día se escucha más la expresión que se sobrecalienta la economía. Pero si no, lo puedes Gracias. decir como output gap positivo o output gap negativo. El output gap es negativo, es algo que se escucha a menudo. Ups, ¿qué hice? Ya. Ok, entonces esto fue como un repaso de la curva de Phillips, más unas versiones nuevas de la curva de Phillips. ¿Ok? Con respecto a este nivel natural de la producción o este nivel natural de desempleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Les voy a presentar un modelo que va a ser el modelo ISLM, pero extendido justamente para considerar que pueden evolucionar los precios. ¿Ok? Entonces, lo que les propongo es que hagamos una pausa de unos minutos, digamos 5 minutos, y después de esta pausa veremos entonces este modelo. ¿Ok? Entonces, como estamos, entre comillas, cambiando de materia, aprovecho para marcar un break. ¿Ya? Nos vemos en 5 minutos.